Si no se peinaron, pues bueno, pues ya ni modo. Ahí van a salir. Discúlpenme que ando así, muy así, pero es que ando muy cansado, muy cansado. Fue un día muy pesado. A ver, vamos a ver. Voy haciendo aquí una pantalla pequeña. Si en el examen, es algo que les quería decir, a la hora que estén en el examen, los que ya lo notaron, hay errores de ortografía garrafales. No es que no le hayamos puesto atención a eso, lo que pasa es que el sistema de repente no estaba reconociendo los acentos. Esa era una. Y luego hicieron el ajuste y luego seguía sin reconocerlos, y no solo eso, sino que le cambiaba cambiaba la letra. No sé por qué hacía eso. Y luego parece que al final ya quedó, pero ya no tuve yo tiempo de revisarlo a detalle. Yo me fijo mucho en el tema de ortografía y ya se lo estaba revisando y yo, ay, Diosito santo, muchas faltas de ortografía, pero bueno, esa era la razón. De hecho, yo estuve a punto de contestar una mal porque tenía duda porque la respuesta estaba escrita mal, o sea, Okay. estaba con J en lugar de otra letra, en Sí, lugar de, creo que era la G. sí, estás hablando de la palabra cónyuges. Sí, de esa, de hecho. Sí, 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 Y sí, le sí. dudaba porque dije, no, pues a lo mejor está mal porque pues no está escrita bien. Sí, Pero como quiera no, terminé por ponerlo. sí. Sí, vi esa palabra. Estas preguntas son unas que yo generé, otras que generó otro maestro, y así varios, y se hizo un consolidado de todas. Y y sí noté esa, pero desafortunadamente lo noté cuando ya estaba arriba del examen. Ya no pude mover nada. Una disculpa por eso. Bueno, vamos a ver. Sigue entrando gente, vamos a ver las preguntas una por una. Les decía que no quiero ver el libro, no quiero ver ni las presentaciones, ni nada de eso. Vámonos preguntas por preguntas. ¿Sí? La gran mayoría de esas preguntas están en el examen. Entonces, vámonos así y vámonos rapidito, sí, rapidito, rapidito, rapidito. La pregunta número 1 que tengo yo dice, es un conjunto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva, según la definición del autor. Las opciones de respuesta, hasta eso se lo voy a poner. Derecho, derecho subjetivo, derecho objetivo o norma. Derecho. Muy bien. No, norma. Perdón, es derecho, es derecho. Es que me están poniendo acá en el chat que es norma, no, es derecho. Si se fijan, es que hay que analizar bien la pregunta. Es un conjunto de normas, un conjunto en muchas normas, un paquete de normas, ¿sí? Entonces, no puede ser norma porque está diciendo que es un conjunto de normas, o sea, muchas normas que hacen, es el derecho. Al decir que son coercibles, bilaterales, para regular la conducta humana, entonces la respuesta es derecho. Hay que leer la pregunta muy bien la pregunta, leerla una y dos y tres las veces que sean necesarias. A veces en la pregunta está la clave de la respuesta. Pueden ser, la número 2, pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado pierda importancia o valor. Respuestas, la norma, el derecho objetivo
y el derecho moral. Pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado pierda importancia o valor. Ahí está, puede ser violada cada rato, puedes no cumplirla, pero no por eso pierde valor. Esa ahí está. Las 4 posibles respuestas: la norma, el derecho objetivo o el derecho moral. Avienten una. ¿El derecho moral? No. Las normas. Es correcto, las normas. Las normas o la norma. La norma es como norma o ley, vendría siendo lo mismo. Puede ser violada, puedes no hacerle caso, puedes no importarte, pero ahí está, no pierde valor y es para regular una conducta humana, es para mantenerte en un camino del que hemos hablado en todas las sesiones. Siempre la ley te quiere mantener dentro de un camino, ¿sí? Dentro de un marco legal que le llamamos, pues para que no te salgas, ¿verdad? Y como que si te sales, pues también están las herramientas disponibles por eso habla de que se pueden violar también sin problema. Y sigue teniendo un valor. Muy bien, la pregunta número 3. Es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan ciertas consecuencias de derecho. La consecuencia jurídica, la secuela jurídica, las leyes naturales o el supuesto jurídico. Supuesto jurídico. Muy bien, correcto. Aquí está la clave, es la hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es algo que yo creo que puede pasar. Según mi hipótesis, esto es lo que pasó o esto es lo que puede pasar. Entonces, la respuesta es el supuesto jurídico. Supuestamente. Yo supongo que esto puede pasar o supongo que esto pasó. Entonces, supuesto jurídico. Número 4. No se les viola. Se trata de principios que no aceptan ninguna excepción. Enumeran principios científicos que registran uniformidades de fenómenos. Leyes naturales, norma moral, norma autónoma o norma unilateral. Leyes naturales. Correcto. Número 5. Bueno, déjame nomás la clave, ¿verdad? Si la ubican, por ejemplo, en la pregunta. De fenómenos, y la respuesta es leyes naturales, fenómenos naturales. A eso se refiere. La número 5, este tipo de reglas presentan las características de heteronomía, pues es la sociedad la que crea las normas de la moda, de la etiqueta y de la cortesía. Respuestas: reglas formales, reglas de convencionalismo sociales, reglas morales y reglas naturales. ¿Las sociales? No. ¿Alguien más? La primera. No me acuerdo qué decía, pero la primera. Yo dije reglas formales, reglas de convencionalismo sociales, reglas morales y reglas naturales. ¿Nadie? Check, fíjense. Este tipo de reglas presentan las características de heteronomía, o sea, para todos. Pues es en la sociedad la que crea las normas de la moda, de la etiqueta y de la cortesía. Y luego, reglas formales, reglas de convencionalismo sociales, reglas morales y reglas naturales. De convencionalismo sociales. Es correcto.
Convencionalismos, lo que me conviene. Convencionalismos viene de me conviene vestirme bien, me conviene seguir las reglas de etiqueta, me conviene ser educado, me conviene, así, a eso se refiere. Y viene expresamente en el libro. Esa pregunta está muy así, exactamente como viene en el libro. Pregunta número 6. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente que cree, sino por una instancia distinta, y los procesos pueden ser variados según la educación. Perdón, la evolución. Formalismos sociales, moral, religión o normas jurídicas. Religión. Normas jurídicas. No, es religión. Fíjense, está mal que se los diga, pero si no se saben bien la pregunta o más bien la respuesta, al momento que ustedes ven la pregunta, por eso les digo, lean bien la pregunta, analicen bien la pregunta. En todos los exámenes, no nomás aquí, en todos. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente. Bueno, para mí, eso para mí es, inmediatamente me lleva a religión. ¿Sí? ¿Les pasa a ustedes así igual, ya que lo analizan? Sí. Muy bien. Buenas noches a los que van llegando. Pregunta número 7. Este autor afirma que el orden normativo no está integrado por un conjunto de normas aisladas y sin vinculación, sino por una serie de jerarquizada de diversos sistemas jurídicos que se unen entre sí para desembocar directamente en la norma fundamental. O sea, este cuate, espero que se acuerden, lo vimos casi al principio, donde dice que las normas están directamente relacionadas una con otra. Las leyes están directamente relacionadas una con otra. Todas están vinculadas, dependen una de la otra. Ahí no les puse una presentación que tiene unas flechitas y unas flechitas donde se contraponen, etc. Entonces, este autor menciona mucho esa parte donde dice, no son independientes, dependen unas de otras, causa, efecto, efecto, causa, la causa depende del efecto y el efecto se va a la causa, etc. Entonces, los autores que se ponen ahí como posible respuesta se pone Gustavo Randbruch, Rogina Villegas, Eduardo García Maínez o Hans Kelsen. Es Kelsen. ¿Quién, perdón? Kelsen. Kelsen, muy bien. Hans Kelsen. Muy bien, pregunta número 8. Se define como el derecho del Estado, el cual es el conjunto de reglas que organiza su actividad y que rigen las atribuciones, facultades y relaciones de los órganos del Estado, es decir, la actividad de los gobernantes y las relaciones de estos con los particulares. Esta pregunta se refiere a la función concreta del Estado, nada hacia afuera, todo cómo funciona el Estado. ¿Sí? Me refiero al Estado, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, sus reglas, sus procesos, sus derechos, sus obligaciones, sus actividades, todo eso. Eso se le llama derecho público, derecho privado, derecho internacional u ordenamiento jurídico. ¿Derecho público? Es correcto, derecho público. Estado es derecho público, ¿sí? Lo que regula a los particulares es el derecho privado, como el derecho civil, ¿sí? Cuando utilizamos el derecho civil en contratos de arrendamiento, de compraventa, etcétera, cuando utilizamos eso, estamos estamos dentro del ámbito del derecho privado.
En este caso, como habla del Estado, concretamente, de sus facultades, de sus relaciones con los órganos del Estado, de todas sus actividades gubernamentales, es derecho público. Como servidor público, es derecho público. Entonces, ¿sí? Ay, mi silla hace mucho ruido. Perdón. Pregunta número 9. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero. Derecho civil, derecho fiscal, derecho romano, derecho mercantil. ¿A cuál se refiere? Civil. Derecho civil. Derecho civil es correcto. Muy bien. Ahora sí es lo que les decía, está regulando las actividades de particulares, ¿sí? Entre particulares, de particulares, entre particulares. Espero que estén apuntando y tomando notas y todo, porque esto es del examen, pero sigue siendo aprendizaje. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días. Si algo se nos fue entre las sesiones síncronas, etcétera, en las explicaciones, pues aquí podemos, como quien dice coloquialmente, aquí podemos agarrar la rola, como decimos. Número 10. El objeto de este derecho es la regulación de todos los vínculos que se establecen por virtud del parentesco o del matrimonio, así como las consecuencias de tipo matrimonial que se derivan dichos vínculos. Las respuestas son, es que están entre dos hojas, derecho mercantil, derecho civil familiar o derecho de familia, derecho administrativo o derechos humanos. El derecho de la familia. Sí, exacto, derecho civil familiar o derecho de familia. Muy bien. Aquí está hablando de la relación de todos los vínculos. ¿Cuáles son los vínculos? El parentesco que tengo, la relación que tengo dentro de una familia. No solamente, yo pertenezco aquí a esta familia, mi hermano, mi papá, etcétera, etcétera. Sí, no, pero ¿qué relación hay? Ante la ley, ¿qué relación hay? ¿Cómo estás vinculado con tu hermano, con tu papá, con tu tío, con tu cuñada, con tu cuñado, etcétera? A eso se refiere. El derecho de familia. Perdón. Número 11. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio y que se establecen respectivamente entre comerciantes, respectivamente entre comerciantes y particulares o particulares exclusivamente. Derecho mercantil, derecho civil, derecho administrativo o derecho del comercio. Derecho mercantil. Mercantil. Derecho mercantil es correcto. Muy bien. Porque está hablando del comercio, ¿no? Del comercio, entonces es derecho mercantil. Derecho del comercio no existe. Hay un código de comercio, pero no hay un derecho de comercio. Es derecho mercantil. Tiene por objeto, la número 12, tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se crean entre trabajadores y patronos por virtud del contrato de trabajo, ya sean individual, colectivo, contrato ley. Asimismo, se ocupa de dar las bases para la constitución de las personas morales, sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera, que reconoce este sistema normativo. Derecho del trabajo, derecho procesal civil, derecho individual de trabajo o derecho colectivo del trabajo. Derecho al trabajo. Exactamente, derecho del trabajo. Todo lo que se refiere a las relaciones individuales, etcétera, dentro del trabajo, es derecho del trabajo. Eso lo engloba todo. Y luego también hay derecho individual de trabajo. Ya sabemos que el individual, pues, su palabra lo dice, ¿sí?
O derecho colectivo de trabajo, por su palabra lo dice, entre sindicatos, entre corporaciones, entre instituciones, etc. En este caso particular, es derecho del trabajo. Sí, puede ser que esté un poquito confusa, pero bueno, por eso aquí la estamos viendo. La pregunta 13. Es la rama del derecho privado que en México tiene por objeto determinar las normas conducentes para la dotación y restitución de tierras y aguas de las comunidades de vida agrícola que carezcan de estos elementos. Derecho sustentable, derecho forestal, derecho agrario y derecho biodegradable. Derecho agrario. Agrario. Perfecto, muy bien, muy bien. Aquí sí me las he todas y en el examen no supe ninguna, maestra. Muy bien, pues así pasa. A veces no estamos concentrados y lo queremos hacer muy rápido porque el tiempo, etcétera. Pero tienen, creo, 120 minutos, ¿sí, verdad? Si 120 minutos, yo creo que es un tiempo súper suficiente. Número 14, es este tipo de derecho que se encarga de la parte de los ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen al poder público y sus relaciones con los individuos y las organizaciones y consigo mismo siempre que éste se ejerza como representación de los intereses del Estado. A ver otra vez. Es este tipo de derecho que se encarga de la parte de los ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen al poder público y sus relaciones con los individuos, ¿sí? Las organizaciones y consigo mismo, siempre que éste se ejerza como representación de los intereses del Estado. Derecho colectivo del trabajo, derecho procesal civil, derecho individual del trabajo, derecho público. Derecho público. Es correcto, derecho público. Y de hecho aquí está hablando específicamente al poder público y sus relaciones con los individuos. Muy bien, pasamos a la pregunta 15. Dice, conjunto de normas que contiene diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán en una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran. A ver, conjunto de normas que contienen diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran. Eso lo vimos la primera sesión 5, si mal no recuerdo, que era, la respuesta es un derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho del Estado o derecho civil. ¿Qué, mi amor? Derecho Préstamelo. objetivo. Derecho objetivo, exactamente, derecho objetivo. Muy bien. Vamos a la pregunta 16. Se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho. Derecho subjetivo, derecho del Estado, derecho procesal civil o derecho constitucional. Derecho subjetivo. Es derecho subjetivo, o sea, ya utilizaste la ley. Acuérdense que el derecho subjetivo, perdón, permítanme, déjame, tomo una llamada, permítame tantito.
Perdón. Me pongo los binoculares. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Era 16. Dice, se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho. Derecho subjetivo, derecho del Estado, derecho procesal civil o derecho constitucional. El positivo. Derecho subjetivo. Derecho subjetivo. Sí. Acuérdense, eso lo vimos en la segunda semana. Y les dije, es bien importante que lo aprendan. Derecho objetivo son las reglas. Ya ahí están las reglas, ahí está la ley. ¿Sí? Y el derecho subjetivo es cuando ya la estás aplicando. Por alguna situación, ya estás aplicando la ley que tenías acá lista para aplicarse cuando se ocupara, ¿no? Muy bien, continuamos. La pregunta 17 dice, la costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina son manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas y son consideradas como fuentes de derecho, derechos administrativos, derechos procesales y derecho mercantil. Las fuentes del Fuentes derecho. de derecho. Fuentes de derecho. Es correcto, fuentes del derecho. Muy bien. Es cualquiera de las personas físicas que integran el matrimonio de género común, hombre o mujer. Cónyuge, persona moral, persona física o matrimonio. Cónyuge. Muy bien. Excelente. Son la capacidad, domicilio, nacionalidad, estado civil, patrimonio y nombre. Son atributos de la persona física, atributos de las personas morales, atributos de las organizaciones colectivas o derecho civil. Atributos de las personas morales. ¿Alguien más? ¿Puede repetir la pregunta, maestro? Es que no la escuché, disculpe. Claro que sí, no hay nada que disculpar. Son la capacidad, domicilio, nacionalidad, estado civil, patrimonio y nombre. Esas son las físicas. Es correcto. ¿Cuál es la que diferencia a las personas físicas de las morales? La razón social. La razón social, exactamente. ¿Y qué más? Hay otra. Cuando se constituye. No. El estado civil. Las personas morales no tienen estado civil. Entonces, para que echen ojo con eso. El estado civil, la razón social. Entonces, esta respuesta, la 19, son la capacidad, domicilio, nacionalidad, estado civil, patrimonio y nombre, son atributos de las personas físicas. Y luego, otra vez, son la capacidad, domicilio, nacionalidad, patrimonio y razón social. Atributos de las personas físicas, atributos de las personas morales, comercio internacional o derecho internacional privado. Morales, ¿no? Es correcto. La 21. Conjunto de reglas de derechos de orden personal y patrimonial cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la familia. Derecho de familia, según Julián Bonicace, derecho de familia, según Kelsen, las formas de convencionalismo sociales o la ley y la costumbre. Otra vez la pregunta, conjunto de reglas de derecho de orden personal y patrimonial cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto es presidir
la organización y vida y disolución de la familia. Entonces, derecho de familia según Julián Bonicace, derecho de familia según Kelsen, las formas de convencionalismo sociales o la ley y la costumbre. Kelsen, ¿no? Kelsen, no, maestro. Si no es uno, Pues es el otro entonces. Bonicace. Apúntalo por ahí. Ahí está en el libro, muy claro. Kelsen veía, acuérdense, y decía que las reglas y las leyes están vinculadas entre una y otra. Hablaba como del reglamento, de las leyes en general, cómo están vinculadas. Julián Bonicace se enfoca el tema de la familia. Por eso en este caso es derecho de familia según Julián Bonicace. Pregunta 22. Se describe como una regla jurídica con carácter obligatorio, elaborada regularmente por una autoridad socialmente instituida y competente para descarrillar la función legislativa y comprende los decretos y reglamentos, la doctrina, la ley, la norma jurídica o la costumbre. Se describe como una regla jurídica general de carácter obligatorio. Una regla jurídica general con carácter obligatorio, elaborada regularmente por una autoridad socialmente instituida y competente para descarrillar la función legislativa y comprende los decretos y los reglamentos. La ley. La ley, exactamente. Esa pregunta sí está un poquito así, pero más hay que releerla muy bien. Los grupos constituidos por dos o más personas que tienen un fin en común y que puede o no ser lucrativo son quienes deben y tienen la obligación de darse de alta. Obligación de las personas morales, obligaciones de las personas físicas, obligación de las personas jurídicas, obligación de las personas legales. Morales. Es correcto, obligación de las personas morales, muy bien. Hay que darse de alta. Cuando generas una sociedad, una nueva empresa, una nueva razón social, tienes que registrarla. ¿Dónde? En Registro Público de la Propiedad, en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con esas, y ya puede funcionar. Número 24. El artículo 5 del Código Civil establece a ninguna ley, fíjense, artículo 5 del Código Civil, a ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Principio de irretroactividad de la ley, principio de la ley orgánica del Estado, principio de irretroactividad de la costumbre. Principio de la retroactividad de la ley. Él sabía que esa sí se le iban a saber. Lo vimos en el foro. Muy bien. La 25. A este tipo de atributo de las personas se regirá por las leyes de la materia, según su capacidad jurídica, el patrimonio, el estado civil, la nacionalidad. El patrimonio. ¿Alguien más? ¿Me repite la respuesta? Este tipo de atributo de las personas se regirá por las leyes de la materia según su nacionalidad, exactamente. Entonces, otra vez, este tipo de atributo de las personas se regirá por las leyes de la materia según su su nacionalidad. Porque si fuera por... disculpa. Sí, dígame. Quiere decir que según, pues en todos los, es diferente las leyes, ¿verdad? A eso es lo que se refiere. Así es, depende de tu nacionalidad,
es el trato que se te va a dar. Claro, eso está hablando de algo muy general, porque si estás aquí en México y quieres hacer un acto jurídico en México, pues te riges por las leyes de México, ¿no? Pero de acuerdo a tu nacionalidad se te van a pedir ciertos lineamientos pues, diferentes al que es nacional, por ejemplo. Por ejemplo, esta pregunta, si la analizamos bien, dice, este tipo de tributo a las personas se regirá por las leyes de la materia, y luego, según su capacidad jurídica, pues no, porque la capacidad jurídica no tiene nada que ver con la materia. El patrimonio, pues es un tema mercantil o civil, puede ser. El estado civil es familiar, entonces es la nacionalidad. Muy bien, continuamos. ¿Vamos bien o me regreso? Vamos bien. Muy bien. La 26 se refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma, una regla o una ley. Incluyen penas privativas de la libertad, como la pena de prisión o la prisión domiciliaria de tipo administrativas, por mencionar algunas. Respuesta, sanción, multa, infracción o remuneración. Sanción. Sanción. Muy bien. Sanción no, sanción. No, está bien, sanción. Número 27. Este atributo como universalidad jurídica, universalidad jurídica comprende todos los bienes. Bienes se refiere mi patrimonio, ¿no? Mis bienes y obligaciones de la persona valorizables en dinero. ¿Sí? Todos los bienes y obligaciones que tengo valorizables en dinero. La respuesta es el patrimonio, la nacionalidad, la herencia o los bienes. Ahí El sí, patrimonio. patrimonio. Patrimonio, muy bien. Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Respuestas, los conceptos jurídicos fundamentales, los conceptos jurídicos históricos o los conceptos jurídicos contingentes. ¿Eran los históricos? No. ¿Lo puede repetir, por favor, maestro? Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Los fundamentales. Exactamente, fundamental, los conceptos jurídicos fundamentales. Lo vimos en clase. Históricos no, porque no estamos hablando nada de historia, no está hablando nada del pasado, no está hablando nada de antecedentes, no está hablando nada de eso. De hecho, no hay conceptos jurídicos históricos que yo sepa, no hay conceptos jurídicos contingentes que yo sepa, solamente conceptos jurídicos fundamentales. Entonces, para que lo tengan bien claro en su mente. Entonces, son los conceptos jurídicos, cuando vean constantes y necesarios en toda relación jurídica, o sea, que siempre ocurren, siempre son iguales, ¿sí? Son constantes y necesarios. Conceptos jurídicos fundamentales. 29. Es un atributo jurídico solo de las personas físicas. Es un atributo jurídico solo de las personas físicas. El domicilio, el nacimiento, el estado civil o la nacionalidad. El Estado civil. Estado civil. Correcto. Te merecen un premio. Número 30. En la enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales es el primer concepto el cual lo definiremos como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan las consecuencias de derecho.
Las respuestas son relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, consecuencias del derecho o la cópula de deber ser. Supuestos jurídicos. Es correcto, supuestos jurídicos. Son aquellas situaciones, la 31, son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. Supuestos jurídicos, la cópula de deber ser, consecuencias de derecho o relaciones jurídicas. Cuando, ¿Puede repetir la pregunta, maestro? claro, son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. Cuando se realizan, fíjense, cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. Y las respuestas son supuestos jurídicos, la cópula del deber ser, consecuencias de derecho o relaciones jurídicas. Las consecuencias del derecho. Es correcto, Nancy, muy bien. Porque aquí está diciendo, se realizan una o varios de los supuestos del derecho. O sea, ya lo tenías como un supuesto y ya ocurrió. Entonces ya hay una consecuencia. ¿Sí? Tenías el derecho objetivo aquí, aplicaste el subjetivo y ya hay una consecuencia. Es el nexo en que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. Perdón. Relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, la cópula de deber ser o consecuencias de derecho. ¿Dijeron algo? No. Ahora otra vez, ahí les va. Es el nexo que une la hipótesis. Es que no le pica el micrófono, perdón, maestro. Es la cópula del deber ser. Es correcto, es la cópula del deber ser, es muy correcto. Acuérdense que veíamos al último una tablita donde si es A, es B. ¿Se acuerdan de eso? Ni se acuerdan, ¿no? ¿Puede explicar un poquito de eso, maestro? Porque la verdad no me acuerdo mucho. Sí, acuérdate que esto habla del supuesto jurídico, ¿sí? O de la hipótesis normativa. Supuesto, hipótesis es algo que tú crees que puede pasar y lo tienes listo ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A la hora que se cumple el supuesto o la hipótesis que tú pensaste que iba a pasar y se cumple, hay un nexo intrínseco, un nexo muy fuerte entre la consecuencia de ese supuesto al haberse realizado. Y se le llama la cópula del deber ser o la cópula deber ser. Entonces decíamos en la presentación, si A es, ¿cómo era? Si A es A, o sea, si el supuesto ya se dio, entonces la consecuencia va a ser B. ¿Por qué lo hacen con letras? No entiendo, pero así lo pone el autor y es algo que se utiliza mucho. Es una forma como de explicar cómo funciona la ley. Es importante entenderlo. No sé si te queda claro o nos vamos a la presentación si quieres. No, sí, ya me quedó claro. Ok, muy bien. La pregunta 33. Cada vez que vean la palabra nexo, el nexo con la hipótesis es la cópula del deber ser. El nexo no se utiliza en ningún término más que en la cópula del deber ser. Cuando vean la pregunta, ¿es el nexo que une la hipótesis? Es la cópula del deber ser. Eso no se lo va a estar diciendo yo, pero bueno, lo estoy como claves en las preguntas, ¿no? Por eso es bien importante a nosotros como abogados, que vamos a hacer, bueno, ustedes, leer muy bien, porque muchas de las disposiciones se prestan a interpretación. Por eso es muy importante que lean y vuelvan a leer.
se escuchó como canción, pero lean y vuelvan a leer hasta que lo entiendan perfectamente bien. Y si hay una palabra que no entiendan, eso es como un consejo que les doy, que no entiendan, inmediatamente búsquenla en el lado jurídico, porque hay palabras que tiene dos acepciones, que es el significado normal, tradicional, y tiene un significado desde el punto de vista jurídico. Entonces, es importante que sean muy analistas al momento de leer. No nomás leer por leer y no le entendí, no, es que hay que leer muy bien, ¿sí? La 33. Son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Son los entes. ¿Qué es un ente? Es alguien, pero no sé quién es. Es un ente, es alguien, pero no sé quién es. Entonces, como no sé quién es, le llamo entes. Son los entes que sirven de centros de imputación, de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Inciso A, relaciones jurídicas, la cópula del deber ser, objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas, o sujetos del derecho o personas jurídicas. Sujeto del derecho, Es correcto, muy bien. porque habla de un sujeto, o sea, el Pues ente. sí, pues sí, el ente es una, exactamente, Como a eso usted me dice, refiero. de que interpretemos las palabras para definir la respuesta. Es correcto, así es, compañero, así es como hay que hacerlo. Y eso lo van a ver, señores, en toda la carrera, en toda la carrera. Y cuando hay un conflicto de interpretación, pues habrá que defender la interpretación de cada quien. Tú dices que esto significa que sí, la contraparte dice que no, pues tú defiendes que sí, ¿sí? Y eso ayuda cuando analizas bien la lectura. Claro, ya en un momento de conflicto hay que sustentar y soportar lo que estás diciendo con otras cosas, no nomás porque tú lo dices, ¿no? 34. Se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones, es decir, comprenden la conducta jurídica lícita. Respuestas. La cópula del deber ser, relaciones jurídicas, sujetos del derecho o personas jurídicas, o objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones, es decir, comprenden la conducta jurídica lícita. La cópula del deber ser, relaciones jurídicas, sujetos del derecho o personas jurídicas, o objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Los objetos del derecho. Es correcto, es correcto. No está hablando de personas, no está hablando de entes, no está hablando de sujetos, está hablando de algo como muy general, ¿sí? Pues son objetos del derecho y formas de conducta jurídicamente reguladas. 35. Es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales contenido potencialmente en la norma a fin de que se manifieste como facultades, deberes o sanciones. Respuestas, relaciones jurídicas, sujetos del derecho o personas jurídicas, la cópula del deber ser, objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. La de las relaciones. Relaciones La segunda. jurídicas. No, relaciones jurídicas, con lo que dijo la compañera, es lo correcto. Fíjense lo que está diciendo, es un elemento ideal que resulta de la combinación de diversas cosas, de muchos conceptos jurídicos, una combinación de diversos conceptos jurídicos. Entonces, toda la relación jurídica. Habla también algo en general, ¿no? Relaciones jurídicas. 36. Es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho
como supuesto para producir una o varias consecuencias de creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, obligaciones o sanciones. Hecho jurídico, acto jurídico, estado jurídico y consecuencias jurídicas. Hecho jurídico. Hecho jurídico, exactamente. Es un acontecimiento natural que interviene el hombre o a veces no interviene, ahí está. Yo no lo pedí, ahí, pero pues ahí está. No, aquí la diferencia es que no interviene tu voluntad, ¿sí? Como en el acto jurídico que interviene la voluntad para producir consecuencias de derecho, en este caso no. Entonces es un hecho jurídico. ¿Sí estamos aprendiendo más o no? Sí, maestro. Bastante. Qué bueno. Vino poca gente hoy, hombre. No sé por qué. 37. Es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención, manifestación de la voluntad, o sea que yo quiero hacerlo, de producir consecuencias de derecho y cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias. Inciso A, acto jurídico. Inciso B, estado jurídico, consecuencias jurídicas y hecho jurídico. El acto jurídico. Correcto. A diferencia del otro, hay una manifestación de la voluntad. O sea que yo lo quiero hacer. Un ejemplo, un contrato de arrendamiento. Yo quiero producir consecuencias de derecho. Quiero generar un acto jurídico. Bueno, vamos un poquito más rapidito porque ya va a ser la hora. Yo no tengo problema, pero sé que algunos tienen, se pueden tener sesión ahorita. La siguiente pregunta, la 38. Es una situación permanente de la naturaleza o del hombre, prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Consecuencias jurídicas, estado jurídico, hecho jurídico y acto jurídico. Acto jurídico. Estado jurídico. Estado jurídico. Sí, estado jurídico. Ya vimos hecho jurídico, ya vimos acto jurídico y ahora este es estado jurídico. Fíjense bien en la diferencia. Uno interviene en la voluntad, el acto jurídico. Uno no interviene en la voluntad y es el hecho jurídico. Y esta es una situación permanente de la naturaleza del hombre prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Estado jurídico. 39. Son todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos previstos en las normas jurídicas. Son todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de distintos supuestos previstos en las normas jurídicas. Hecho jurídico, consecuencias jurídicas, acto jurídico y estado jurídico. Las consecuencias jurídicas. Correctísimo, Nancy. Muy bien. La 40. Es el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos, es decir, está capacitado para actuar, Nancy se la sabe bien, dice, de ejecutar actos jurídicos, es decir, está capacitado para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones. Acto jurídico, persona jurídica, persona moral o persona socialmente jurídica. Es el ente capaz, acuérdense que hablamos de entes hace rato, el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, etcétera, etcétera. Acto jurídico, persona jurídica, persona moral, persona socialmente jurídica.
¿Puede repetir las respuestas otra vez, maestro, por favor? Sí, actor jurídico, persona jurídica, persona moral, persona socialmente jurídica. ¿Persona jurídica? Es correcto. Muy bien, compañero. Compañero Paco. 41. Kelsen y su discípulo pudieron formar la estructura escalonada del orden jurídico a la cual le llamaron diagrama de flujo, pirámide jurídica, proceso legislativo, proceso de jerarquía. Pirámide. Es la jurídica, la pirámide. Pirámide jurídica. Kelsen, lo repito, Kelsen y su discípulo pudieron formar la estructura escalonada. Esto está de kinder, señores. Estructura escalonada del orden jurídico a la cual le llamaron la pirámide jurídica. Artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que la ley no podrá aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Artículo 23, artículo 14, artículo 3 o artículo 18. El 14. El 14. Perfecto, muy bien. Hacen que me emocione. ¿A qué término se refiere campo espacial de validez? No especial, espacial de espacio. Campo espacial de validez y de vigencia de una ley determinada. Respuestas y retroactividad de la ley, conflicto de leyes en el espacio, Código Civil del Estado de Nuevo León o artículo 3. Híjole, me están quedando mal. El que dice del espacio, maestro. El espacio sideral. ¿A qué término se refiere campo espacial de validez y de vigencia de una ley determinada y retroactividad de la ley? Conflicto de leyes en el espacio, Código Civil del Estado de Nuevo León, artículo 3. El de conflicto. Conflicto de leyes en el espacio. Correctísimo, muy bien, compañero. 44. Es la facultad jurídica derivada de una norma para hacer, exigir o impedir algo respecto de una conducta o esfera jurídica, para interferir en la persona, en la conducta o en el patrimonio de otro sujeto, o para impedir una interferencia ilícita. Derecho subjetivo, derecho objetivo, derecho intelectual o derecho. Es la facultad jurídica derivada, es una facultad que yo tengo derivada de una norma para hacer, exigir, impedir respecto de una conducta o esfera jurídica. Derecho objetivo. Subjetivo, derecho subjetivo. Muy bien, derecho subjetivo. Ahí está la ley, acuérdense, derecho subjetivo, ahí está la ley. Y con esa voy a exigir, etcétera, etcétera. Derecho subjetivo. Muy bien. Es la existencia imperfecta del acto jurídico de un acto existente. O sea, el acto existe, pero le falta un elemento y por la causa de ese elemento sucede algo. Error, validez, nulidad en el derecho o la inexistencia jurídica. Nulidad. Exactamente. Sí, lo entiendo, Gabriela. Sé que algunos tienen otra clase, adelante. Aquí ya vamos a acabar, como que eso está grabado. Lo voy a subir mañana. Mañana ya va a estar ahí arriba. Y les deseo mucha suerte en su examen, de veras. 46, tomando en consideración el artículo... ¿Cuál fue la respuesta, profe, de esta, de la última? Nulidad. Es la existencia imperfecta del acto jurídico de un acto existente. La existencia, la imperfecta. Ok, qué bueno. Nulidad en el derecho. Perdón, sí, nulidad. Nulidad en el derecho.
Ok. 46. Tomando en consideración el artículo 22-24 del Código Civil, el cual indica que será jurídico sostener que siempre que se pruebe plenamente que no pudo existir la voluntad en un acto jurídico, cualquiera que sea, las respuestas son validez, nulidad en el derecho, la inexistencia jurídica o el error. La validez. No. Tomando en consideración el artículo 22-24, el cual indica que será jurídico sostener que siempre que se pruebe plenamente que no pudo existir la voluntad, porque fue coercido, porque fue obligado, porque es incapaz, porque es menor de edad, porque esto, en un acto jurídico cualquiera que sea, validez, nulidad en el derecho, la inexistencia jurídica. Nulidad, maestro. No, es la inexistencia. Ok. Ese es el elemento. Al no haber voluntad comprobada, no hay acto jurídico. Es una inexistencia del acto. Ese se le llama nulidad jurídica, vacío jurídico, como le quieran llamar, pero así le dicen. La voluntad es lo más importante en el acto jurídico, entonces al no haber voluntad, por cualquiera de las razones que les mencioné ahorita, el acto es inexistente. Qué bueno. Buenas tardes, buenas noches al que se tiene que, ya se tiene que ir. 47, ya faltan 3 preguntitas. La existencia perfecta del acto por reunir sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o externo. Error, dolo, validez, la inexistencia jurídica. La existencia perfecta del acto por reunir sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o externo. Es error, dolo, validez o inexistencia jurídica. Ahí sí es validez, ¿no, maestro? Es correcto, validez. Es la única que es en positivo, si se fijan, de las respuestas. Es una creencia contraria a la realidad, es la manifestación de la voluntad, vicia a esta o al consentimiento, por cuanto que el sujeto se obliga creyendo de una creencia falsa o bien pretender crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Esta pregunta yo no la hice yo, está muy rebuscada, pero dice, es una creencia contraria a la realidad. Es la manifestación de la voluntad vicia o viciada a esta o al consentimiento. O sea, como que yo no di muy bien mi consentimiento, como que me engañaron, como que no me dijeron todo lo que iba a hacer, por cuanto que el sujeto se obliga creyendo de una creencia falsa o bien pretender crear, transmitir o modificar o extinguir derechos y obligaciones. O sea, está haciendo algo creyendo que es una realidad cuando no la hay. Pues validez, dolo, error o la inexistencia jurídica. ¿Dolo? No, es error. Aquí está, dice, estoy creyendo, es una creencia, creo que es así, creo que lo voy a lograr, creo que lo voy a hacer de esta manera, creo que voy a obtener esto. ¿Inexistencia jurídica? No, es error, error. Inexistencia jurídica, no, porque si hay un acto, pero no es lo que estoy pensando. Adelante, Nancy, adelante. Pues fíjense, esa pregunta es un error, porque estoy creyendo algo que no es. Estoy equivocado. Muy bien. Adelante, el que está aquí adelante, les deseo lo mejor en su examen.
Nos vemos la próxima semana. Número 49. ¿Es todo engaño cometido en la celebración de un acto jurídico? Por el momento, puede bastar la anterior definición. Los hechos constitutivos del dolo serán estudiados con más amplitud y esta vicia la voluntad solo en tanto que introduzca el error. Respuestas: dolo, validez, error o la inexistencia jurídica. Aquí es dolo. Dolo porque hay un engaño de por medio. No estoy creyendo, me están engañando, o sea, me están diciendo una cosa que no es. Y por eso yo estoy moviendo mi voluntad. Entonces, hay un dolo. Ahí nos dicen con dolo y con alevosía y ventaja. Con dolo y alevosía y ventaja. Pues para obtener algo a través de una mentira. Entonces es dolo. Y la 50. ¿A qué tipo de personas pertenecen estos atributos? Capacidad, patrimonio, estado civil, nombre, domicilio y nacionalidad. Capacidad, patrimonio, estado civil, nombre, domicilio y nacionalidad. Perdón, física. Exactamente. Esa pregunta se repite, pero está como redactada de diferente manera. Con eso vimos las 50 preguntas. Todas estas preguntas, les decía yo que el examen toma 30. De arriba, de abajo. Perdón, de medio. maestro. Dígame. La última fue personas físicas, ¿verdad? Así es, La correcto. respuesta. Así es. Ok, gracias. De nada. Entonces, pues ahí está. Ahí está. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Así rapidito. En el examen dice que solo son 30 preguntas Correcto. y de estas puede ser aleatorias a estas 50 que acaba de hacernos, ¿verdad, maestro? Es correcto, es correcto. Ok, gracias. De nada. Muy bien, si no hay otro tema que ver, adelante, terminamos ahorita con esto y yo me quedo pendiente para cualquier duda, cualquier tema que tengan ahí en la plataforma, en el aula. ¿De acuerdo? Gracias, maestro. Al contrario. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que tengan buena noche. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.